Ok, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Hoy día el tema que vamos a tratar es el tratamiento contable de las remuneraciones. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para comenzar, vamos a dar una definición de lo que es la remuneración. Y vamos a decir que de acuerdo con la ley, el concepto de remuneración existe, sí, solo sí, cuando hay un contrato de trabajo legal de por medio entre el trabajador y el empleador. Dicho contrato da derecho al trabajador de ser remunerado en la medida que los servicios que han sido acordados, ¿no es cierto?, con el empleador sean prestados o entregados. Finalmente, el monto y entrega de la remuneración debe ser establecida de mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. Vamos a hablar de algunas de las clasificaciones de las remuneraciones. Nuestra dirección del trabajo clasifica las remuneraciones en 3 grandes grupos y además considera 5 tipos distintos de remuneraciones. Partamos con el primer grupo. Vamos a hablar de las remuneraciones ordinarias, extraordinarias y las remuneraciones especiales. La remuneración ordinaria nace como consecuencia de la retribución de los servicios prestados. Y esto significa que la remuneración debe tener cierta periodicidad. Ejemplo de esto es lo que se conoce como el sueldo o sueldo base. El siguiente tipo de remuneración son las remuneraciones extraordinarias. Y al igual que las anteriores, surgen a partir de la retribución que hace el empleador al trabajador o al empleado, producto de los servicios prestados de manera esporádica. Ejemplo de las remuneraciones extraordinarias son las horas extras. Finalmente, se encuentran las remuneraciones especiales y, como su nombre lo indica, surgen a partir, ¿no es cierto?, de condiciones especiales. ¿Cuáles pueden ser este tipo de condiciones especiales? Algún tipo de bono que se pague, digamos, 1 o 2 veces al año, 3 veces podría ser también. Y el aguinaldo. Entonces tenemos ahí 3 tipos de remuneraciones distintas. La ordinaria, el ejemplo clásico de remuneración ordinaria es el sueldo base. La remuneración extraordinaria, el ejemplo clásico de remuneración extraordinaria son las horas extras. Y finalmente las remuneraciones especiales, y ahí el ejemplo más clásico es el aguinaldo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Las remuneraciones también pueden ser catalogadas en fijas y variables. De esta manera, serán remuneraciones fijas aquellas que en forma periódica, esta periodicidad puede ser semanal, quincenal o mensual, recibe un trabajador, mientras que el monto, ¿no es cierto?, de esta remuneración no varíe a lo largo del tiempo. Y ejemplo de esto es el sueldo base. Por otro lado, se encuentran las remuneraciones variables y, como su nombre lo indica, son aquellas que varían de acuerdo con el resultado mensual y por lo tanto
este no es constante entre un mes y otro. Ejemplo de este tipo de remuneración son las comisiones que percibe la fuerza de venta. Tercer grupo, remuneración principal y accesoria. Se considera remuneración principal cuando responde a la contraprestación fundamental pactada en el contrato de trabajo. Por ejemplo, un bono por antigüedad, el sueldo, entre otros elementos que podrían ser considerados como remuneración principal. Por otro lado, la remuneración accesoria es toda aquella que se calcula sobre la remuneración principal. Ejemplo de remuneración accesoria es un sobresueldo o las horas extras. Su base de cálculo, ¿no es cierto?, está en función de la remuneración principal. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Veamos ahora los 5 tipos de remuneraciones principales que existen. El sueldo, también conocido como sueldo base. Este se define como el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por periodos iguales y que se encuentran determinados en el contrato de trabajo y que son percibidos por el trabajador debido a la prestación de su servicio. Para que una remuneración pueda ser clasificada como sueldo, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que sea un estipendio fijo. Segundo, que se pague en dinero. Tercero, que se pague por periodos iguales y que además deben estar determinados, ¿no es cierto?, en el contrato de trabajo. Y cuarto, que responda a una prestación de servicios por parte del trabajador. Entonces, estas son las 4 características que debe tener el sueldo para que sea considerado como tal. Sobresueldo. Sobresueldos son aquellas horas extraordinarias de trabajo explicadas con anterioridad en el segmento de clasificación de remuneración. Las horas extras se pagan, digamos, con un recargo mínimo, ahí habría que agregar la palabra mínimo, del 50% sobre el sueldo convenido por la jornada ordinaria de trabajo. Y deben liquidarse y pagarse con las remuneraciones de ese periodo. Aquí hay que mencionar que este recargo mínimo del 50% es cuando la hora extraordinaria se realiza dentro de la jornada ordinaria de trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes. Si las horas extras se produjesen por alguna circunstancia en un día distinto al establecido en la jornada de trabajo en el contrato, se debe pagar con un recargo de un 100% como mínimo. ¿Por qué digo como mínimo? Porque algunas compañías que tienen sindicato, dentro de sus procesos de negociación colectiva, han logrado pactar con el empleador un porcentaje mayor al que establece la ley. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien. Comisión. Tercer tipo de remuneración. La comisión tiene la característica que es un porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa en conjunto con la colaboración del trabajador. Y aquí quiero recalcar algo. Es cuando se calcula sobre las ventas o sobre las compras, es sobre valores netos, o sea, sin incluir el IVA. Para que una remuneración sea considerada comisión, debe cumplir con 3 requisitos. El primero de ellos es que debe ser una suma porcentual calculada sobre el valor de las ventas, compras o sobre otro tipo de operaciones. Segundo, la comisión debe estar sujeta al giro comercial de la empresa. Y tercero, debe existir mutuo acuerdo de las partes para el pago de la comisión. Respecto de las comisiones en particular, me quiero referir un poquito más profundamente respecto del segundo requisito, en el sentido de que la comisión debe estar sujeta al giro comercial de la empresa. Suponga lo siguiente. Supongamos que estamos en una amasandería o una panadería grande, ¿no es cierto?, que produce y comercializa pan, pasteles y ese tipo de cosas. Si esta panadería, amasandería tuviera vendedores, los vendedores solo pueden recibir comisión por la venta de los productos que la empresa comercializa. Supóngase lo siguiente, si por alguna razón extraordinaria el dueño de esta, o el gerente de esta panadería o amasandería nos solicitase, por ejemplo, la ayuda para vender un horno de los que usamos en la panadería porque lo vamos a cambiar, por ejemplo, y nos ofrece pagar un porcentaje de del valor de venta, eso no es una comisión, eso debe estar estipulado en la liquidación de sueldos como un bono esporádico, ¿ah? No es una comisión, porque la venta de hornos no es el giro principal del negocio, no se dedica a vender hornos esta empresa. ¿Se entendió? Ya. Otra cosa que es importante mencionar es que desde hace un tiempo a la fecha, todas las personas que ganan comisión tienen derecho a lo que se denomina semana corrida. ¿Qué significa esto? Que el empleador debe remunerar los días feriados y domingos calculados sobre la base de las comisiones. Piensa usted que una persona que trabaja de lunes a sábado, un vendedor. Entonces, suponga usted que un mes que tiene 4 domingos y él ha generado en comisiones, para hacerlo fácil, 100.000 pesos. Eso es en la jornada ordinaria de trabajo. Esto es de lunes a sábado. Entonces, si hay
ese mes tiene 4 domingos, el empleador debe calcular el equivalente a las comisiones del día domingo. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Se toma el total de comisiones generadas en la jornada ordinaria durante el mes, como le había dicho yo, 100.000 pesos, por ejemplo, se divide por la cantidad de días hábiles, que serían 26, y eso se multiplica por 4. Por lo tanto, un trabajador que produjo 100.000 pesos en comisiones tiene derecho a un pago adicional de 15.385 pesos por concepto de semana corrida. ¿Me expliqué? ¿Hay alguno que trabaje en ventas acá y que reciba semana corrida? ¿Ninguno? Ok. Continuemos entonces. El cuarto tipo de remuneración es la participación. La participación se entiende como el pago en proporción a las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o de un área o una sección o una sucursal inclusive. La existencia de esta remuneración y el monto de ella va a depender del mutuo acuerdo de las partes. Respecto de este tipo de remuneración, que es bastante común, pero es común en los niveles más altos de la organización. Normalmente, las gerencias, ¿no es cierto?, tienen dentro de su contrato de trabajo establecido una participación sobre las utilidades. Normalmente hay dos modalidades. Una es un porcentaje de la utilidad, por ejemplo, un 2% de las utilidades de la empresa, de las utilidades netas. Y otro caso, u otra forma de pagar esta participación es vía cantidad de sueldo. Por ejemplo, si se llega a un cierto nivel de utilidad, se accede a, qué sé yo, 10 sueldos adicionales, por decir algo. ¿Me expliqué? Ok. Bien, vamos con el siguiente tipo de remuneración y último, que es la gratificación. La gratificación se refiere a aquellas utilidades que obtiene la empresa y con las cuales el empleador beneficia el sueldo del trabajador. La gratificación sucede cuando el empleador obtiene utilidades líquidas en su giro al término del año y tiene la obligación de darle a sus trabajadores una gratificación anual. En general, este sistema que el que se expone acá es el menos es el que menos se practica. En general, las empresas hoy día pagan gratificación garantizada. Eso significa que es una gratificación a todo evento y se liquida mensualmente. Y esta gratificación garantizada está definida o se calcula en base al ingreso mínimo. Está determinado como 4.75 ingresos mínimos anuales. Entonces, lo que se hace es tomar el ingreso mínimo vigente,
multiplicarlo por 4.75 y después se divide por 12 y de esta manera se mensualiza el pago de esta gratificación garantizada. Esa es la modalidad más utilizada en la actualidad. Esta que se expone acá, la verdad es que hace rato que se dejó de usar. Hay algunas empresas que la usan, pero en general no es así. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. No, profe, ninguna. Vamos a hablar entonces ahora de la liquidación de sueldo. Y vamos a decir que en términos generales una liquidación de sueldo es un documento donde se comprueba y se especifica el sueldo bruto generado, todas las bonificaciones del sueldo, todas las ganancias adicionales y los descuentos por ley, ¿no es cierto?, a los que está afecto el trabajador. Además, indica el sueldo líquido y todas las ganancias monetarias generadas durante el periodo de trabajo. Por lo tanto, en términos generales, una liquidación de sueldo tiene dos componentes relevantes. Los haberes, que corresponden a todos los ingresos, ¿no es cierto?, que ha generado el trabajador durante el periodo, que este periodo normalmente es de un mes. Y luego están los descuentos, donde ahí se deben estampar todos los descuentos por ley, ¿no es cierto?, que se le deben hacer a los trabajadores. Respecto de los haberes se dividen en dos. Hay haberes que son de tipo imponible y otros que son no imponibles. Aquí tienen un formato de una liquidación de sueldo, una liquidación de sueldo tipo. Vamos a ir tratando de desmenuzar cuáles son los elementos relevantes. Primero, la liquidación de sueldos debe tener un título. Debe decir que es una liquidación de sueldo. Ahí está. Debe indicar, debe indicar el mes que se está pagando, así como los antecedentes principales de la empresa, al menos nombre de la empresa, o más que nombre, razón social y el RUT de la empresa. ¿Qué otro elemento importante debe tener la liquidación de sueldo? La identificación del trabajador. Al menos el nombre y el RUT. ¿Qué otra cosa es importante? Un quinto elemento que es relevante debe indicar al sistema, a la AFP que el trabajador se encuentra adscrito, así como el sistema de salud que tiene. El sistema de salud puede ser público o privado. Si es público, el sistema de salud va a ser FONASA, y si es privado, será ISAPRE. El siguiente elemento relevante es la cantidad de días trabajados. Luego se deben especificar el total de haberes, que son los ingresos que tuvo el trabajador durante el periodo, y luego debe indicarse los descuentos que tiene ese trabajador.
Y aquí un pequeño paréntesis. Los haberes, como les dije, se dividen en haberes imponibles y haberes no imponibles. Vamos a hablar de cada uno de ellos más adelante. Luego están los descuentos legales. Los descuentos legales son los descuentos que por ley, ¿no es cierto?, se le deben hacer al trabajador. ¿Cuáles son esos descuentos? La AFP, la salud, impuesto único si correspondiese, el seguro de cesantía. Y además hay otros elementos como, por ejemplo, otro tipo de descuento. Y ahí el más característico de los otros descuentos son los anticipos, ¿no? Ahí podrían estar los préstamos, ¿no es cierto? Los préstamos de la empresa, los préstamos de la caja de compensación, etc. Cualquier otro descuento que haya que realizarle al trabajador. Luego se debe especificar claramente cuál es el alcance líquido. Y el alcance líquido no es más que la diferencia entre el total de haberes y el total de descuento. Estos son los elementos principales que debe contener una liquidación de sueldo. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Pregunta. Ustedes ven bien la liquidación que está acá, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto ganó este trabajador en este mes en particular? 992. 1.200.000. 1.200.000. ¿Alguien dijo otro valor? ¿Alguien dijo 900 y algo? ¿O no? Yo lo dije, profe, pero ese es el total ya alcanzado después de los descuentos por el alcance líquido del trabajador. Ya, pero la pregunta es, ¿cuánto gana este trabajador? 1.236.000. Exacto. 1.236.000. Por lo tanto, si yo les pregunto en una prueba, con una liquidación de sueldo, ¿cuánto gana el trabajador? El total de haberes. ¿Ok? Que eso, por favor, Ok, profe. eso que quede claro, porque me he encontrado con varios alumnos que creen que lo que gana el trabajador es el alcance líquido, y eso no es así. Y esto es básicamente porque, fíjense ustedes, que los descuentos legales son de beneficio del trabajador. Por ejemplo, a este trabajador aportó a la AFP 130.178. Y esa es plata que es del trabajador, pero que está en la AFP, que se ahorra para la jubilación. En el caso, perdón. Disculpe, profe, de hecho, el tema de salud sale que va a quedar debiendo la ISAPRE el trabajador porque no la alcanza a cubrir con el 7% legal. Lo que pasa es que, no, a ver, lo que pasa es que usted tiene que entender lo siguiente. La ley establece que el monto mínimo es un 7% para aportar a la salud. Si usted quiere tomar un seguro privado, Claro, pero eso voy, pues no estoy diciendo lo contrario, sino que lo que digo yo es que del 7% de lo pactado en este caso del total de haberes, corresponde a menos de lo que él pagó, en este caso con su ISAPRE. Entonces claro, él va a tener que pagar esa diferencia, uno mismo la paga como trabajador. exactamente. Eso es Y lo ahí, que si usted se fija, ahí en esta liquidación dice adicional ISAPRE.
Claro. que en este caso son 136 pesos. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque con el 7% de su remuneración imponible no alcanzó para pagar el plan de salud que había contratado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Avancemos entonces. Perdón. Lo tenía así. Disculpen que... Ok. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los temas que están involucrados en la liquidación de sueldo. Todo este preámbulo que estoy haciendo es súper importante porque ustedes lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer después es poder contabilizar las remuneraciones. Entonces hay que entender claramente cómo se produce. Hablemos entonces de los haberes. Los haberes, como lo mencionamos anteriormente, especifican todos los ingresos que el trabajador generó en el periodo. Y estos ingresos son de tres tipos. Imponible, no imponible y tributable. Los haberes imponibles corresponden a todos los ingresos que el trabajador percibe y que están afectos a cotizaciones previsionales. Ejemplo de estos son el sueldo base, la gratificación, las horas extras, los bonos, las comisiones, aguinaldo, todo eso. Luego están los haberes no imponibles. Los haberes imponibles corresponden a asignaciones que el trabajador percibe para compensar los costos en los que incurre por llevar a cabo su labor. Ejemplo de este tipo de haberes es la asignación de colación, movilización, asignación familiar, los viáticos, entre otros. Entonces, para el cálculo de los descuentos legales, los haberes no imponibles no se deben considerar. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Ya. Los haberes tributables, yo no quiero entrar en mayores detalles que son complejos, pero los haberes tributables son los haberes imponibles menos los descuentos legales. Y léase descuentos legales, AFP, salud y seguro de cesantía. Vamos a ver cómo se trata, un poquito más adelante, cómo se trata el impuesto único a los sueldos o a las remuneraciones. Pero se determina de esa manera. Luego están los descuentos. Y los descuentos, ¿no es cierto?, como les mencioné anteriormente, son las deducciones, ¿no es cierto?, que se realizan al total de haberes que percibe el trabajador. Y se dividen en descuentos legales y otros descuentos como mencionamos. Los descuentos legales son aquellos que el empleador realiza por cuenta del trabajador y que están destinados a la seguridad social del empleado, además de las obligaciones tributarias que pudiesen afectar al trabajador. Por lo tanto, los descuentos legales son AFP, salud,
seguro de cesantía e impuesto único si correspondiere. ¿Ok? Vamos a ver vamos a hablar de los descuentos ahora, brevemente de cada uno de los descuentos legales. El primero de ellos es la cotización previsional o AFP. Y este descuento, ¿no es cierto?, se realiza en función de la ley, ¿no es cierto?, que establece que los trabajadores deben ahorrar el 10% de su remuneración para su jubilación y además debe pagar una comisión que varía entre un 0,69 y un 1,44% que cobra la AFP por administrar ese dinero e invertirlos en instrumentos financieros que generen rentabilidad. Entonces aquí me quiero aprovechar un minuto para desmitificar algunas cosas. Me voy a tomar solo un par de minutos. Porque la AFP gana plata solo por esta comisión, no gana plata por otra cosa. ¿Ok? Lo que pasa es que las utilidades de la AFP son tan grandes porque piensen ustedes que si el sueldo mínimo en este país, en promedio, o sea, el sueldo promedio en este país está poco más de, supongamos en 450.000 pesos, eso es más o menos, un poquito menos en realidad, pero 450.000 pesos, si ustedes calculan, espérenme un minuto, si ustedes calculan 450.000 y supongamos que la comisión promedio de la AFP es de un 1%, 450.000 pesos por un 1% son 4.500 pesos. Y eso hay que multiplicarlo por la totalidad de trabajadores que una AFP tiene dentro de su cartera de clientes. En promedio, una AFP tiene más o menos 2,5 millones de cotizantes. Por lo tanto, 4.500 por 2.500.000 le da la suma no despreciable de utilidad mensual, o sea, de ingresos, no de utilidad, porque hay que descontar los gastos, los costos y los gastos, de 11.250 millones de pesos mensuales. Y si usted lo multiplica por 12, son cifras astronómicas. Entonces, eso un poco para poner en contexto la situación, por la cual se discute bastante en nuestros días, hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces, no es que la AFP gane o pierda plata con nuestros ingresos, las pérdidas y ganancias son solo nuestras, no son de la AFP. Y las utilidades se reinvierten en el mismo, en su mismo ahorro. Las ganancias van a su ahorro y las pérdidas, ¿no es cierto?, deducen esos ahorros. En segundo lugar está la cotización de salud. Como les mencionaba anteriormente, la ley establece que el descuento que se debe hacer por ley es un 7% de la remuneración imponible. Y como les decía, ese es el monto mínimo, ya que si el trabajador desea contratar un plan con mayor cobertura o con mejor hotelería, puede elegirlo con total libertad. Y en este caso le va a costar más que el 7%.
y al igual, ¿no es cierto?, que, que en los otros descuentos legales, el empleador está obligado a descontar ese porcentaje adicional que usted ha pactado con la aseguradora de salud. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Seguro de cesantía. Es un seguro, ¿no es cierto?, que en favor del trabajador, ¿no es cierto?, que está a cargo de la administradora de fondos de cesantía, AFC. Y aquí hay dos características principales. Si el trabajador tiene contrato indefinido, el trabajador debe aportar el 0,6% de su remuneración imponible. En tanto que si el contrato es a plazo fijo, el costo del seguro de cesantía es asumido en su totalidad por el empleador y alcanza a un 3% de la remuneración imponible del trabajador. ¿Ok? Esto significa, en términos simples, que cuando una persona tiene un contrato a plazo fijo, es el empleador quien se hace cargo del pago del seguro de cesantía por completo. El cuarto elemento integrante, ¿no es cierto?, de los descuentos legales es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es también conocido como el impuesto único de segunda categoría a los sueldos. Este es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas, producto del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente, es decir, cuando tiene contrato de trabajo, y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM. Hoy día esto debe estar en torno a los 750.000 pesos. Cuando hice la PPT estaba en torno a los 690.000 pesos. Ahí habría que actualizarlo. Fíjense bien que acá en la tabla que se muestra a continuación se muestran los porcentajes de impuestos efectivos a aplicar dependiendo del tramo en que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta. Y esto es bastante simple. Fíjense bien. Las personas que ganan entre 0 y 688.891 pesos con 50 centavos están exentos de pago de impuestos. No pagan. Las personas que ganan entre 688.891.51 y 1.530.870 deben pagar un 4% de impuesto. Pero a ese impuesto, a ese 4% determinado, hay que restarle este beneficio tributario que está acá, que es de 27.555 pesos con 66 centavos. Y así sucesivamente en la medida que va incrementándose el nivel de sueldo, para llegar a las personas que ganan más de 15.818.000 pesos, ellos pagan un impuesto a la renta de un 40%. Y tienen la cantidad a rebajar es de 1.980.945.78 pesos. ¿Se entendió cómo se calcula? En todo caso, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero ¿se entiende cuál es la idea? Chicos. Sí, profe. Bien. Bueno. Y finalmente están los otros descuentos.
Y aquí, como les mencionaba, estas son los otros descuentos. El más habitual son los anticipos. También están las ausencias injustificadas, el pago de préstamos, las cuotas sindicales, entre otros elementos. Ok, vamos, habiendo hecho todo este preámbulo, vamos a hablar ahora de la contabilización de las remuneraciones. Para contabilizar las remuneraciones vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Fecha de pago a los trabajadores. Para todos los efectos, nosotros vamos a hablar de un pago al mes y todos los pagos se realizarán los días 30 de cada mes. Fecha de pago de las obligaciones previsionales. Ustedes se recuerdan que vimos en la liquidación de ejemplo que hay una serie de descuentos que el empleador nos debe hacer. AFP, salud, seguro de cesantía e impuesto único si correspondiera. Entonces, respecto de las obligaciones previsionales, que son 3, AFP, salud y seguro de cesantía, se paga el día 13 del mes siguiente. O sea, si a usted le pagaron en un ejercicio, yo le coloco la remuneración el día 30 de octubre, las obligaciones previsionales, AFP, salud y seguro de cesantía, se pagan el día 13 de noviembre. Y por otro lado, las obligaciones tributarias, la fecha de pago máxima establecida es hasta el día 20 del mes siguiente. Es decir, si usted tiene una remuneración que está afecta a un pago de impuestos, eso la empresa tiene plazo para pagarlo hasta el día 20 del mes siguiente, aun cuando fuere sábado, domingo o festivo. Lo mismo ocurre con las obligaciones previsionales. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Oh, a ver, esperen un minuto. Ay, no borré esto. ¿Pueden ver bien el PPT? Sí, profe. Ya. Ya, fíjense bien que aquí, al lado izquierdo, yo tengo la liquidación de sueldo que presentamos anteriormente como ejemplo. Entonces, fíjese bien, el asiento contable, la cuenta de remuneración es una cuenta de pérdida, ¿no es cierto? Por lo tanto, aumenta al debe. Y lo que hacemos es contabilizar remuneraciones por el total de haberes. Usted se fija acá, 1.236.871 que está en la liquidación de sueldo, está acá. 1.236.871. Luego, caja o banco. Caja o banco es el alcance líquido que se le debe pagar al trabajador. Ahí está.
992.016. Y eso, ¿no es cierto?, va al haber. Es un activo que está disminuyendo. Luego, como hay que pagar las leyes sociales, más adelante se crea la cuenta leyes sociales por pagar. Entonces, las leyes sociales por pagar va a corresponder, y aquí lo vamos a anotar, leyes sociales por pagar, corresponde, aquí voy a tener que achicar esto, leyes sociales por pagar corresponde a la AFP, salud, adicional salud si correspondiere, y la AFC, que es el seguro de cesantía. Todo eso es parte de las leyes sociales por pagar. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profesor. ok. Es decir, esos 218.966 pesos corresponden a la suma de la AFP, a la salud, al adicional de ISAPRE y al seguro de cesantía que está en la liquidación de sueldo ahí de ejemplo. Luego está el impuesto único por pagar. Y en este caso, esto se contabiliza en una cuenta contable aparte. ¿Por qué se contabiliza en una cuenta contable aparte? Porque se paga en otro momento y a otra entidad, que es el fisco. Y finalmente, se debe contabilizar los otros descuentos si es que hubiese. Que en este caso era el préstamo al trabajador para el curso de inglés. Y ahí están los 15.000. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profesor. bien. Profesor. Sí, profe. Ok. Voy a borrar esto. Perdón. Ya, vamos a hablar ahora del aporte patronal. ¿Alguien sabe lo que es el aporte patronal? Chicos, No, profesor. ¿no? Ya. El aporte patronal está constituido por todos los pagos adicionales que el empleador realiza respecto de cada uno de los trabajadores que mantiene en la empresa.
Y este aporte patronal o estos pagos están destinados también a la seguridad social del trabajador. Por todo lo dicho, el aporte patronal es de cargo en un 100% del empleador. Y estos pagos están constituidos por tres elementos que equivalen a 3 entidades a las que se deben enterar los montos imputados. Otro elemento importante que se debe considerar es que el aporte patronal debe ser pagado por el empleador en la misma fecha que se pagan las obligaciones previsionales, es decir, hasta los días 13 del mes siguiente. Eso es como fecha tope, sea sábado, domingo o festivo inclusive. Veamos cuáles son los 3 elementos que componen el aporte patronal. El primero de ellos es el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades previsionales, también conocido como la mutual de seguridad. Entonces, esto ocurre cuando hay un accidente o enfermedad de origen laboral, existe un seguro social. Y las prestaciones de este seguro, ¿no es cierto?, son otorgadas por los organismos administradores de la ley 16.744, a la que se encuentre afiliada la empresa. Las más conocidas es la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, este seguro contempla el otorgamiento de prestaciones preventivas de salud, prestaciones económicas, prestaciones médicas, también de rehabilitación y de reeducación si correspondiere. Las cotizaciones por este concepto son mensuales y equivalen al 0,95% de la remuneración imponible de cada trabajador, más una cotización diferenciada que está en función de la actividad de la empresa o el riesgo presunto de la entidad empleadora. Esta tasa adicional varía desde un 0% hasta un 3,4%. Sin embargo, si la siniestrabilidad efectiva de la empresa, esto quiere decir que durante un periodo de tiempo han ocurrido muchos accidentes del trabajo, la tasa puede llegar hasta un 6,8% de la remuneración imponible de cada trabajador. Entonces, fíjese bien. Voy a poner un ejemplo para que usted entienda mejor. Imaginémonos que yo como docente, ¿no es cierto?, trabajo haciendo clases en el instituto y en realidad la probabilidad de que yo tenga un accidente laboral por el desarrollo de mi trabajo es muy baja, ¿no es cierto? A lo mejor me puedo caer en una escala, no sé, alguna cosa de ese tipo. Pero en general no debería tener una siniestrabilidad muy alta. Por lo tanto, la empresa, en este caso el IP, tiene que pagar un 0,95% más, supóngase usted, un 0,1%
de cotización adicional por riesgo presunto. Pero por otro lado, si yo trabajara, por ejemplo, en la división el teniente de Codelco, probablemente tenga que pagar una cotización fija de un 0,95% más un 6,8%. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo tenga un accidente dentro de la mina es mucho más alta. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, vamos con el siguiente elemento. Seguro de invalidez y sobrevivencia. Este seguro entrega protección a los beneficiarios de sobrevivencia en caso de fallecimiento del trabajador y también en caso de alguna enfermedad de origen común, ¿no es cierto? Y permite al trabajador pensionarse por invalidez en cualquier momento en que se produzca el menoscabo por capacidades laborales. A ver, el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia es de un 1,15%. Este es un monto variable que se licita cada 2 años. Se acaba de licitar. Creo que empieza a regir el nuevo valor a contar de, creo que el 1 de enero. Este valor que está aquí de un 1,15% ha subido a 1,95, si es que no me falla la memoria, o 1,98. ¿Ok? Esto es para el caso de los trabajadores dependientes. Entonces, el pago de este seguro es de costo, ¿no es cierto?, en un 100% del empleador. Y en el caso de los trabajadores independientes, este valor se debe cancelar directamente en la AFP. Y la AFP después entrega los fondos a la compañía que se adjudicó la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y el último elemento, componente del aporte patronal, es el seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía, como ustedes deben saber, es un seguro, ¿no es cierto?, que busca brindar una protección económica en caso de desempleo, y a este beneficio tienen derecho todos los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Recuerde usted que hay algunos grupos de trabajadores que no están sujetos al Código del Trabajo. Hay que mencionar que, como ya les había dicho, que en el caso de que usted esté contratado bajo una modalidad de plazo fijo, el empleador debe aportar un 3% de la remuneración imponible, y este 3% se calcula sobre un tope de 109,8%, perdón, 109,8 UF. Y en el caso de contrato indefinido, el empleador debe pagar un 2,4%. Recuerde que usted aporta un 0,6 que se le descuenta mensualmente en su liquidación. Y el tope, ¿no es cierto?, o su forma de cálculo es exactamente igual. El tope es de 109,8 UFs. El tope para pagar esto es de 11 años. Para contratos indefinidos que tengan una duración superior a 11 años,
el aporte al seguro de cesantía es de un 0,8%. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Fíjese bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el ejemplo anterior que hemos visto de la liquidación de sueldo, la remuneración imponible de este trabajador asciende a la suma de 1.166.471 pesos. Si la cotización por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades laborales es de un 0,95%, más una cotización adicional por riesgo laboral de un 1%, ¿cuánto es el aporte patronal que el empleador debe pagar por este trabajador? Entonces, ahí está la forma de cálculo. Seguro de cesantía, como tiene contrato indefinido, es un 2,4, y la forma de cálculo es la que está ahí, 1.166.471 por 2,4%. Eso es 27.995 pesos. Seguro de invalidez y sobrevivencia, también conocido como SIS. La tasa es un 1,15%, por lo tanto su cálculo es 1.166.471 pesos por 1,15%, por lo tanto el monto a pagar es de 13.414 pesos. Finalmente está la mutual de seguridad, ¿no es cierto? La tasa sería de un 1,95%, la parte fija, que es un 0,95 más el 1% adicional, ¿no es cierto?, por riesgo laboral, suma un 1,95%. De esta manera, el cálculo sería 1.166.471 por 1,95%, da un total de 22.746 pesos. Por lo tanto, el total de aporte patronal que debe pagar el empleador por este trabajador es de 64.155. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Esto se puede contabilizar de tres formas. Fíjese bien. El primer asiento es idéntico al que en el que contabilizamos, ¿no es cierto?, las remuneraciones, la liquidación de sueldo. Entonces, lo siguiente es hacer un segundo asiento en que diga las cuentas son aporte patronal contra aporte patronal por pagar, por 64.155 pesos. Ese es el primer caso. O sea, hacer un asiento aparte del de la remuneración del trabajador. Segundo caso, incluir el aporte patronal dentro del mismo asiento. Por lo tanto, el asiento quedaría remuneraciones por 1.236.871 más el aporte patronal 64.155 contra caja o banco por 992.016 pesos, leyes sociales por pagar por 218.966, perdón, no es 218.966, aporte patronal por pagar por 64.155, impuesto único por pagar por 10.889 y préstamo al trabajador por 15.000 pesos. Tercer caso o tercera forma de contabilizar el aporte patronal. Fíjese bien. El tercer caso considera incluir el aporte patronal en las leyes sociales por pagar. Por lo tanto, el asiento sería remuneraciones por 1.236.871, aporte patronal
por 64.155 contra Caja o Banco, los mismos 992.016 pesos, leyes por sociales por pagar, y ahí sería la suma de 218.966 y 64.155, impuesto único por pagar por 10.889 y el préstamo al trabajador por 15.000. Esas son las tres formas de contabilizar el aporte patronal. ¿Se entendió? Y luego, al mes siguiente, cuando corresponde pagar las leyes sociales y los impuestos por pagar, en leyes sociales por pagar por 283.121 contra banco, e impuesto único por pagar por 10.889 contra banco por la misma cantidad. Lo mismo hay que hacer en las otras formas de contabilizar. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, voy a retroceder una diapositiva porque en esta está más claro y está más limpia. La pregunta que les quiero hacer acá: ¿cuánto le cuesta al empleador este trabajador? $1.236.000 más el aporte patronal. Exactamente. Entonces, el costo total para el empleador de este trabajador es de 1.301.026. Ojo con esto, porque en la prueba que viene más adelante se pregunta cuál es el costo de los trabajadores que se plantean en el ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es sumar todos los haberes más los aportes patronales que correspondan. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ya. Son las 8:25. Hay un ejercicio. Ya hemos visto toda la parte teórica. Y aquí se presenta un ejercicio. ¿Les parece que nos tomemos un descanso para que después volvamos y concluyamos con el ejercicio? Bueno, profe. Ok, Sí, entonces profe. son las 8:25. ¿Les parece 10 para las 9? Sí, profe. Ok, Ya, profe. nos vemos entonces en un rato.